Dios te ha llamado a ti y a mí como hombres para construir casas que perduren. Y Dios nos ha llamado a ser hombres que construyamos fundamentos, cimientos firmes, sólidos, que puedan perdurar los ataques más fuertes del enemigo, de la naturaleza, de la sociedad, de las finanzas, de todas estas crisis que podemos llegar a enfrentar. Tú y yo como hombres somos llamados a ser constructores. Digo conmigo, constructores. Dios nos ha llamado a construir una casa. Y en la Biblia, cuando hablamos acerca de la casa, habla de 4 cosas. No solamente habla de una casa como una casa per se, donde tú vas a dormir, donde tú vas a habitar. La Biblia nos habla de una casa que significa o que se refiere a tu vida. Di conmigo, mi vida. Cuando la Biblia dice construye una casa, lo que la Biblia realmente te está diciendo es construye tu vida, construye tu vida. También se refiere a construir una familia, también se refiere a construir una iglesia o construir un ministerio. Y por último, se refiere a construir la sociedad en la que vivimos. Tú y yo como hombres, Dios nos ha puesto en esta tierra para ser constructores de casa. Por lo tanto, cada uno de los hombres que estamos aquí, estamos en el negocio de construir casas. Pero no solamente de casas en donde va a habitar nuestra familia, sino casas que reflejan una vida sólida, una vida madura. Casas que reflejan una vida, ¿verdad? Una familia establecida, una familia funcional, una familia llena de amor, una familia llena de respeto. Una casa donde tú y yo nos podemos levantar como ministros del Señor, que traigamos y que proveyamos aquello que Dios quiere que proveamos para el mundo y para la sociedad en donde vivimos. Y Dios quiere que tú y yo como hombres no solamente nos enfoquemos en nuestra vida o en nuestra familia o en nuestro ministerio, sino que Dios quiere que tú y yo nos enfoquemos en la sociedad en la que vivimos. Ciertamente, decía ahorita Luigi, estamos viviendo en una sociedad que constantemente nos está bombardeando. Estamos viviendo en una sociedad que constantemente está tratando de desviarnos, de desenfocarnos, de sacarnos del llamado que Dios nos ha dado. Y Dios nos dice: yo te he puesto en esta tierra para que tú construyas la sociedad en la que vives tú y en la que vive tu familia y tus hijos. Ser un padre va más allá, ser un constructor, ser un hombre va más allá de simplemente ser un proveedor, un protector y un líder. Dios nos llama a construir. Y hoy es un tiempo, y hoy quiero animarte, hoy quiero exhortarte, hombre, y exhortar a cada una de las personas que están aquí, mujeres, jóvenes. Yo les quiero exhortar. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando a ti también a ser un constructor. Y al final del día tú vas a tener que decidir qué tipo de constructor vas a ser. Adán fue el primer hombre que Dios puso en la tierra. Y si tú y yo queremos entender qué tipo de construcción Adán era llamado a ser y qué fue lo que causó el caos, tenemos que voltear al primer hombre. Cuando Dios hace cosas en la Biblia, siempre tienes que ir a la primera vez donde Dios menciona el término. Cuando tú haces un estudio teológico de un término bíblico, tienes que ir a donde aparece ese término por primera vez en la Biblia. Y el término hombre aparece por primera vez en la Biblia cuando Dios crea a Adán. Y cuando Dios crea a Adán, le da una función muy específica. Esto es exactamente lo que hacía Adán. Por lo tanto, podemos decir que cada hombre en este lugar está involucrado en el negocio de construir casas, pero... Y siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero. Si no nos aseguramos de echar los cimientos correctos, la estructura que edifiquemos sobre de ella puede tener muchísimos problemas. Hoy en día estamos viviendo una sociedad rota. La condición de nuestras naciones es el reflejo de las familias que le conforman. Tu familia es la que está reflejando quién es la nación en la que habitas. Y Adán se encontró en esa misma disyuntiva. Esto es exactamente lo que podemos ver en la vida del primer hombre que Dios crea, Adán, el cual nos da el fundamento bíblico del por qué Dios crea primero a Adán. Dios creó a Adán antes que a Eva. ¿Por qué? Porque Adán era aquel que era llamado a echar el fundamento para la familia.
Dios crea a Adán y le da la autoridad y le dice: tú vas a controlar el jardín, tú vas a ponerle nombres a todos, tú lo vas a administrar. Dios le da una tarea, Dios le da una visión, Dios le da un llamado. Y una vez que Adán lo empieza a ejecutar, una vez que Adán empieza a tomar su posición y a ser el administrador de la creación de Dios, Dios le da una mujer. Pero solo cuando Adán empezó a tomar responsabilidad de lo que Dios le había llamado a hacer, mantener una armonía en el jardín de Edén. ¿Me están siguiendo? Dios nos ha llamado como hombres a mantener una armonía en el jardín, en la vida, en la casa que Él nos ha llamado a construir. Y esa casa es tu vida, esa casa es tu familia, esa casa es tu iglesia, ministerio, y esa casa es la sociedad en la que vives. Entiéndeme algo, la condición de nuestra nación no es responsabilidad del gobierno, es nuestra responsabilidad como hombres que creemos en aquel que murió y resucitó al tercer día, Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Es importantísimo. Esto es importantísimo. Dios creó a Adán antes que Eva porque Él iba a hacer el fundamento, Él iba a establecer el fundamento de la familia, la cual a su vez sería el cimiento en el cual se establecería la cultura de la creación. La cultura de la creación. ¿Qué es la cultura? La forma en que viven, la forma en que se comportan, la manera en que toman decisiones, la forma en que hacen todas las cosas. Esa es la cultura. ¿Alguien conoce la cultura oriental? ¿Qué pensamos de la cultura oriental? Tecnología. ¿Qué pensamos de los japoneses? Honor. ¿Qué pensamos de los mexicanos? La fiesta, el tequila. Es la cultura. Dios puso a Adán y le dijo: Adán, tú vas a establecer la cultura de la familia, el fundamento de la familia, la cual a su vez va a ser el fundamento o el cimiento de la creación en la tierra, la cual va a representar quién soy yo y cómo soy yo a donde quiera que estén y a donde quiera que vayan. Cultura es muy importante. Una familia, una casa sin una cultura definida es una casa que no tiene identidad, que no tiene destino y que no tiene propósito. Adán debía haber sido el cimiento de la cultura. Y es por esto que cuando todo entra en caos, Dios le hace una pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Comen del fruto. Eva come del fruto, le da de comer del fruto a Adán. Y ellos se dan cuenta que están desnudos, corren, se cubren con hojas de higuera, están espantados, se esconden de Dios. Y Dios dice que está paseando por el jardín del Edén, ese jardín que Dios le había mandado a mantener en paz a Adán. Y les busca y no les encuentra. Y dice: Adán, ¿dónde estás? Y hoy quiero preguntarte, hombre, ¿dónde estás debido al caos que hay en tu familia? ¿Cuál es el caos que hay en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu sociedad? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde estamos? Dios llamó a Adán diciendo: ¿quién va a poner orden, Adán? ¿Dónde estás? En el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 9. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Es que estoy ocupado con mi trabajo, estoy ocupado con mis problemas, estoy ocupado con las finanzas, estoy ocupado con mis pecados, estoy ocupado con mis depresiones, estoy ocupado con mi ansiedad, estoy ocupado, no tengo tiempo. Y Dios te dice: ¿dónde estás? La razón por la cual Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Fue porque Dios miró que los cimientos se habían movido y ahora todo había entrado en caos. Había un caos impresionante. Y Dios dice: ¿dónde estás? Porque tú eres llamado a establecer el fundamento, el cimiento inamovible sobre el cual se fundamentara la familia, y la familia fundamentara y determinara la cultura de la sociedad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos, hombres, en medio de nuestra familia? ¿Dónde estamos en medio de los problemas que tenemos? ¿Dónde estás tú? Los cimientos. Hoy quiero que hablemos de los cimientos. Y aunque quiero enfocarme en los hombres, este mensaje no es solamente para los hombres.
Porque Jesús nos lo muestra en el capítulo y dice a todos. El pasaje que vamos a estudiar nos va a llevar a identificar similitudes y diferencias comparando dos hombres, los cuales tenían que echar cimiento, los cuales tenían un sueño. Estos dos hombres, los cuales al final del día determinaron el estado de sus vidas, pero que nos da a nosotros como creyentes la oportunidad de poder transformar nuestras vidas. Estas similitudes y diferencias entre estos dos hombres determinaron el estado de sus vidas, pero a ti y a mí, que lo podemos leer en la palabra de Dios, nos da la oportunidad de transformar nuestras vidas si es que ponemos atención. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Di conmigo, hombre prudente, que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. ¿Cuáles son las similitudes que había entre estos hombres? Los dos tenían un mismo sueño. Los dos querían construir una casa. Los dos querían construir esta casa. En la Biblia, cuando nos habla acerca de la casa, como ya se los dije, habla acerca de construir su vida. Los dos querían construir su vida. Los dos se sentaron y dijeron: yo quiero construir mi vida, quiero construir mi familia. Yo creo que ningún hombre cuando se casa con el deseo de divorciarse. Siempre se casa con el deseo de ¿qué? De construir una casa. La mujer que se casa con el deseo de tener hijos, de tener una casa, de tener a su familia. ¿Verdad que sí? Todos empezamos por ahí. La vida pasa y vienen divorcios y vienen situaciones, y está bien, nadie está criticando eso, nadie está señalando eso. Es la vida pasando, pero tu intención al casarte nunca fue el divorciarte o el separarte. Y de eso nos está hablando estas similitudes. Estos hombres querían tener esa familia, querían tener esa casa, querían tener ese ministerio, esa iglesia, construirla, y querían ser parte de esta sociedad. Y quiero decirte algo: todos los hombres tenemos que tener el deseo de construir una vida que trascienda. Todos como hombres necesitamos tener el deseo de construir una vida que trascienda, una vida que haya tenido significado. Cuando tú te mueras, yo no quiero morirme y decir: bueno, José Luis, ¿quién fue José Luis? Yo quiero que digan: José Luis dejó un legado, José Luis dejó esto, José Luis dejó aquello. ¿Cuántos de ustedes quieren eso, hombres? Todos los hombres deberíamos de sentirnos de esa forma, que vivimos una vida bien vivida y dejamos un legado. La Biblia también nos dice que construir una casa se refiere a construir una familia. La Biblia se refiere a la casa de David, porque era la familia de David, la descendencia de David. Como hombres queremos construir a hijos y a hijas maduras que vivan de tal forma que reflejen la vida de Dios en sus vidas. Y tú y yo queremos construir una casa, ¿verdad que sí? Yo quiero eso para mis hijos, construir a mi familia, construir un ministerio. En el Antiguo Testamento se le llamaba al templo la casa de Dios. En el Nuevo Testamento tú y yo somos la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y por último, la Biblia nos dice que construir una casa es construir la sociedad. En la Biblia, la nación de Israel se le llamaba o se le conocía como la casa de Israel. La Casa Blanca representa el gobierno de los Estados Unidos. La Casa de Representantes, la Cámara Alta, la Cámara Baja, es la casa que representa esta república constitucional, un gobierno, una cultura. Construir una casa es construir una sociedad que es sólida, una sociedad unificada en donde la cultura se ha engendrado y beneficia a los ciudadanos que la conforman. ¿Están conmigo? Pero eso viene del llamado que Dios te ha dado a ti, a mí, a ustedes, a cada uno de los hombres que estamos aquí. Dios creó al hombre primero porque iba a ser el fundamento de la familia, y la familia iba a ser el fundamento de la cultura, de la sociedad.
pero se rompió, se quebró, se quebrantó. Y Dios dijo, ¿dónde estás? Cuando tus hijos se están drogando, cuando tu esposa está sintiéndose menos, ¿dónde estás, hombre? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Los dos hombres querían construir una casa. Esa era la similitud que tenían. Los dos querían construir una vida digna de vivir, una familia sólida y estable, un ministerio efectivo, una sociedad que beneficiara a la comunidad. Todos los hombres aquí, todos los que somos cristianos aquí, deberíamos querer construir estas 4 casas. No solamente una, las 4. Amén. Amén. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en tu ministerio? Porque todos somos ministros del nuevo pacto. Tú tienes un ministerio, no nada más yo que soy el pastor. ¿Cómo estás invirtiendo tu vida para que esta sociedad cambie? Todos los que estamos aquí como cristianos somos llamados a construir estas 4 casas. Número 2, ¿qué tenían de similitud? Iban a la misma iglesia. Los dos escucharon el mismo sermón. Iban a la misma iglesia, ¿por qué? Porque Jesús dice que estos hombres escucharon la palabra que estaba predicando Jesús. Ahora, si Jesús era el que estaba predicando, el problema no era que la predicación era incorrecta, ¿verdad? El problema no era la exégesis de la palabra, el problema no era la interpretación, la exposición de la palabra. El problema no era que Jesús no les dijo cómo aplicar la palabra. La exégesis, la exposición y la aplicación de la palabra era perfecta. Se las había dado el predicador de predicadores. El problema no era la palabra. Nunca lo fue, no había ningún problema en esto. Los dos escucharon el mismo mensaje. Estos hombres, debido a esto, podemos concluir que eran muy ortodoxos. Eran hombres, pongan mucha atención en esto, eran hombres que tenían cuidado a qué iglesia iban. Eran hombres que no se tragaban cualquier sermón. Eran hombres que podían discernir qué era la palabra de Dios y cuál no era la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? No eran cualquiera, no era cualquier persona. Los dos sabían discernir qué era de Dios y qué no era de Dios. Eran ortodoxos en sus decisiones acerca de qué predicadores escuchaban. Ellos no estaban escuchando a gente que no sabía lo que estaba predicando. Estaban escuchando a la misma palabra viva, a Jesucristo predicar la palabra escrita. Jesús dijo, yo soy el Logos, yo soy la palabra viva. Y la palabra viva estaba predicando la palabra escrita. Imagínate, no se puede poner más hermoso que eso. ¿Sí me explico? El problema no era la palabra. Los dos escucharon el mismo mensaje. Estaban escuchando a la palabra viva predicar la palabra escrita. Y sabemos que también los hombres vivían en la misma colonia porque los dos fueron azotados por la misma tormenta. Dicen que vinieron las aguas, cayeron las aguas, subieron las aguas, vino la lluvia, subieron las aguas, soplaron los vientos. Los dos fueron atacados por la misma tormenta. Ahora, en la Biblia, una tormenta es una situación adversa. Circunstancias opuestas son eventos negativos que golpean tu vida. ¿Cuántos de ustedes tienen eventos negativos golpeando su vida hoy? ¿Cuántos de ustedes están en una tormenta? Son una forma de problemas, de tribulaciones, de pruebas. Una tormenta son problemas que quieren derribarte mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Quieren acabarte. Esas eran las similitudes que tenían estos hombres. Número 1, ¿cuál era el número 1? Los dos tenían el mismo sueño, querían construir una casa. Número 2, los dos iban a la misma iglesia. Escuchaban la palabra de Dios, eran ortodoxos, sabían discernir qué era bueno y qué no era bueno. Y vivían en el mismo vecindario. ¿Pero qué había de diferencia entre estos hombres? ¿Qué es lo que les pasó a estos hombres? La diferencia entre estos dos hombres son listadas en el versículo 24 y 26. Y nos dice que uno de estos hombres era prudente y otro era insensato. Di conmigo, prudente
e insensato. Pero me gusta más la versión en inglés porque dice que uno era sabio y el otro era tonto. Entonces me voy a pegar a lo de sabio y tonto. ¿Cuántos están conmigo? Nos gusta la palabra bien predicada, ¿no? Es que yo soy insensato, no soy tonto. ¿Ok? ¿Están conmigo? Esto nos dice algo súper increíble. Ven a poner mucha atención. Nos dice que ambos, tanto el hombre sabio como el hombre insensato o el hombre tonto, podían tener un sueño. Tanto el hombre insensato como el hombre sensato pueden tener sueños. Nos dice que ambos pueden sentarse a escuchar a Jesús. Y nos dice que los dos pueden estar en la tormenta. Los dos. ¿Qué hizo la diferencia? Sus cimientos. En el versículo 24 y 26 vimos que el hombre prudente construyó su casa sobre la roca, mientras que el hombre insensato la construyó sobre la arena. Los cimientos eran la diferencia. Los dos tenían sueños. Los dos tenían deseos de construir su vida, su familia, su ministerio, su iglesia, su sociedad. Los dos tenían sueños. Los dos querían dejar un legado con su vida. Los dos lo querían hacer. Los dos escuchaban a Jesús. Los dos tal vez leían la palabra. Como hoy en día habemos hombres sensatos y hombres insensatos. Y puedes venir a la iglesia y leer la palabra y escuchar de Jesús. Y puedes hacer todas estas cosas. Pero eso no garantiza que seas sabio. No te exime de ser tonto. La diferencia fue cómo empezaron. Las cosas que empiezas mal terminan mal. Los cimientos son aquellos que son establecidos primero. ¿Sí o no? Es lo primero que ponemos cuando estamos construyendo la casa. Aún es donde más invertimos dinero y es lo que menos se ve, porque queda enterrado en el suelo. En México, aquí tenemos el foundation, que es un pedazo de concreto, ¿verdad? Donde se pone toda la casa. Pero en México tienes que abrir la zanja y tienes que poner piedra y cemento y varilla, y son unos cimientos impresionantes. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo cuando mi papá construyó su casa, eran unos cimientos tototes. Y ahí era donde se iba el más dinero, se iba el dinero, el tiempo, se tardaban un chorro en hacerlo, ¿verdad? Y es lo que menos se ve, pero es lo que determina la solidez de la estructura. Es lo que determina qué tan firme va a ser tu casa. Hay gente que le gusta edificar sobre la arena. Hay gente que le gusta edificar sobre la roca. Y si somos honestos, edificar sobre la arena es menos costoso. No tienes que abrir la zanja, no tienes que gastar en roca, no tienes que gastar en cemento, en varilla. No tienes que hacer nada de eso. Simplemente llegas y empiezas a construir tu casa en la arena. Es más barato. Va a ser mucho más barato. Construir con la roca nos va a tomar mucho más tiempo. Y va a ser mucho más caro. En pocas palabras, podemos decir que uno de estos hombres estaba dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo para asegurarse que sus cimientos fueran sólidos, fuertes, mientras que el otro no estaba dispuesto a invertir ni su tiempo, ni su dinero, ni su esfuerzo para que sus cimientos fueran fuertes, pero aún así quería la casa. ¿Cuántos aquí queremos la casa sin poner los cimientos? Ahora, ¿qué significa construir sobre arena y qué significa construir sobre la roca? Déjenme les leo de nuevo el versículo 24 al 27. Por lo tanto, de Mateo 7, todo el que oye estas palabras y las pone ¿en qué?
en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Lo que significa construir sobre la roca o en la arena es si es que pones las palabras que oímos de Jesús en práctica o no. Si queremos construir una vida, una familia, un ministerio, una sociedad, esta casa debe estar sobre cimientos correctos, sobre los cimientos correctos. Y los cimientos no son solamente información. Cuando venimos a la iglesia, venimos y salimos con información increíble. Decimos, wow, qué padre estuvo la predicación hoy. Sentí que Dios me habló. Tengo mucha información, la voy a estudiar en mi casa. Pero de nada te sirve si no la pones en práctica. La diferencia entre el hombre prudente y el imprudente, entre el sabio y el tonto, no fue que tenía más educación uno que el otro, sino su disposición de actuar o no en base a lo que Jesús le había dicho. ¿Voy a actuar en base a lo que Dios me dice o voy a hacer lo que yo quiero? En pocas palabras, la palabra de Dios funciona sobre nuestras vidas solamente cuando le ponemos en práctica. En otras palabras, la palabra de Dios sigue teniendo el poder, la habilidad de transformar nuestras vidas, pero esta solo va a hacerlo cuando estamos dispuestos a ponerlas por obra. La palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida, tu familia, tu ministerio, tu sociedad. La palabra de Dios es la respuesta. La respuesta no es un gobierno o un partido político. La respuesta se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él tiene el poder para cambiar todas las cosas. Él, nadie más. Tu hombre, mujer, joven, el que tiene el poder de cambiar tu vida se llama Cristo Jesús. Pero tienes que estar dispuesto. Los dos oyeron la palabra de Dios. Aquí todos están oyendo la palabra de Dios, pero solamente algunos las van a poner por obra. Y eso es lo que te separa entre ser un cristiano sabio o un cristiano tonto. Porque hay cristianos sabios y hay cristianos tontos, hay cristianos insensatos y hay cristianos sensatos. ¿Quién eres tú? Los dos oyeron la palabra de Dios, pero solamente uno estuvo dispuesto a ponerla en práctica. Y debido a esto, uno de los hombres es llamado sabio o prudente, mientras que el otro es llamado imprudente o tonto. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es la habilidad de aplicar la verdad de Dios a la realidad de nuestras vidas. Es aplicar la verdad de Dios a mi vida. Esto es un hombre sabio, aquel que lee la palabra y la aplica a su vida y camina de acuerdo a esto. ¿Cuál es el problema entonces? Que hay mucha gente que quiere construir con arena y roca. Que hay gente que quiere seguir mezclando la arena con la roca. Tomamos lo que nos gusta, desechamos lo que no nos gusta. Traemos lo que nos gusta de Dios, sus promesas, su misericordia, su gracia, pero desechamos su juicio y su formación y su corrección. Tomo la roca, pero tomo la arena. Tratamos de mezclar la roca con la arena. Saben que necesitan a Dios, sabemos que necesitamos a Dios, la roca, pero también queremos seguir haciendo las cosas como yo quiero, la arena. El gran problema es que la mayoría de los cristianos sabemos que necesitamos fundamentar nuestra vida en la roca, pero seguimos usando la arena para establecer nuestra casa. ¿Quieren saber qué pasa cuando esto sucede? ¿Quieren saber qué es lo que dice la Biblia? Mateo 15, versículo 6, escuchen. Así que por causa de la tradición, ustedes anulan la palabra de Dios. Tú puedes leer las promesas de Dios, puedes leer la gloria de Dios, puedes leer
cada una de las promesas que Dios tiene para tu vida. Puedes leer la roca, puedes leer el carácter de Cristo, puedes leer el poder de Dios, puedes leer tantas cosas tan importantes, tan increíbles. Las puedes leer en la palabra, te pueden apasionar, te pueden hacer soñar con esa casa llena de vida, llena de plenitud, llena de abundancia. Puedes soñar con una sociedad que es transformada y cambiada por la gloria de Dios. Puedes soñarlo cuando lees la palabra, pero cuando traes tu tradición y tu opinión y tu sabiduría, lo que haces es anular a Dios de tu vida. Porque Dios no está dispuesto a compartir nada. Mateo no lo dice. Debido a tu tradición anulas la palabra. Hay muchos de nosotros que anulamos las promesas de Dios y anulamos nuestra oración debido a que seguimos queriendo hacer nuestra propia voluntad. Es que a mí no me gusta que me digan esto, es que a mí no me gusta que me digan aquello, es que yo no te lo estoy diciendo, te lo está diciendo la Biblia. Yo jamás predico lo que yo quiero, yo te predico lo que dice la Biblia. Y si algo te está incomodando es porque Dios te está hablando. Mejor humíllate y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios al que ama corrige. Dios quiere corregirte. ¿Para qué, mi amado? Para que tengas una vida abundante. Lo que este versículo nos está diciendo es que cuando traemos la sabiduría humana, la cual dice la Biblia que es satánica, es sabiduría humana que va en contra del propósito y de la voluntad de Dios, que es contraria a Dios, la que queremos mezclar con la verdad de Dios. Cuando traemos esta verdad y la queremos mezclar con la verdad de Dios, lo que estamos haciendo es cancelar a Dios en nuestras vidas. Porque en el momento que tú dices, Dios, ok, sí, Dios, yo creo esto, yo te entrego esta parte de mi vida, pero déjame tener esta parte de mi vida. Dios dice, no, o todo o nada. O eres tibio, o eres frío, o eres caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Quieres vivir con tu cosa, con tu sabiduría, con tus modos, con tus formas? Vive con eso. Te voy a seguir amando, te voy a salvar, te voy a llevar al cielo porque creíste en mí para tu salvación. Te voy a llevar al cielo, pero tu vida va a ser un infierno. Dios nos ha llamado hombres a ser el ente, la institución que Dios ha establecido en esta tierra para construir la casa. Y no solamente la casa donde vives. Y muchos de nosotros hemos sido muy negligentes y nos hemos olvidado de nuestra sociedad. Nos hemos olvidado de nuestra iglesia. Nos hemos olvidado de nuestras familias. Nos hemos olvidado de nuestras propias vidas buscando el placer y las cosas que a Dios no le agradan. Cuando quieres tener arena y roca juntas para tus cimientos, te conviertes como el hombre de doble ánimo del cual habla Santiago. En el versículo 7 y 8 de Santiago capítulo 1 dice, ¿quién es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor? Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Si tú eres así, ni creas que vas a recibir algo del Señor. Es lo que dice Santiago, ¿lo dice o no lo dice? ¿Quién lo dice? La Biblia. No lo estoy diciendo yo. ¿Qué dice Dios? Si tú eres así, que sigues queriendo mezclar arena con roca, no creas que vas a recibir algo del Señor porque eres inconstante en todos tus caminos. Eres inconstante en todos tus caminos. Dios quiere traerte y bendecirte. ¿Sí me explico? Pero es que nadie me ve, nadie sabe. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve. Y el Señor te dice, pues no vas a recibir nada, nadita, nadita, nadita de nada, nadita de nadita. Ay, Jalisco, hasta me sonó la oreja, yo creo que alguien ya está hablando mal de mí. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Quien es así, no piense que va a recibir
alguna cosa del Señor. Pero qué necesidad. Como dice el hermano Juan Gabriel. Cuando le queremos añadir sabiduría humana a la revelación divina de Dios, Dios nos dice: no te atrevas a creer que vas a recibir algo de mí. ¿Sí me entienden? ¿Sí me estoy explicando? Entendamos algo: Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. Su misericordia es nueva, ¿cuándo? Y todos nos gusta esa palabra porque la regué ayer, pero hoy me ama también. Está bien chido esto de ser cristiano, así como que, ay, sí, pues sí le puedo meter carne. Y al otro día, pues ya. Al cabo es nueva, Señor, gracias, eres bien lindo. Pues nunca cambies, vales 1000. ¿Ah? Y hay un momento donde dice: Señor, ¿qué onda? O sea, pero Dios, entendamos algo. Dios es el mismo Dios santo que mató al hombre que trató de impedir que el arca cayera de la carroza cuando tropezaron los bueyes. Es el mismo Dios celoso. Es el mismo Dios de ira y de contienda que se pudo levantar y hacer huir ejércitos enemigos. Es el mismo Dios que llevó al pueblo de Egipto a ser ahogado en el Mar Rojo. Es el mismo Dios celoso. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambiará. En Él no hay sombra. No hay mutación. Él es quien es Él. Cristo nos hace aceptos a Él, pero Él no ha cambiado. Tú y yo no nos estamos acercando a cualquier Dios. Nos estamos acercando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa, al Omega, al principio, al fin, al omnipresente, omnipotente y al omnisciente Dios. A ese es al que nos estamos acercando. Y Dios te dice: ¿quieres mezclar tu sabiduría con la mía? ¿Quién te crees? No creas que vas a recibir algo. Es bonito ver este Dios de misericordia, ¿verdad? Pero cuando tú piensas que nadie te ve, Él nos ve. Echándole arenita. Cuando hacemos esto, estamos cancelando nuestras oraciones. Oramos por una cosa y luego actuamos en la sabiduría humana. Y esto cancela todas las cosas por las que oras. Ahora, vean esto. En el versículo 25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. La tormenta vino. Esa tormenta no era cualquier tormenta. Cayeron las aguas, cayeron la lluvia, subieron las aguas y soplaron los vientos. Era un huracán. Era una tormenta perfecta. Ahora, antes de la tormenta nadie sabía quién era el tonto y quién era el sabio. Antes de la tormenta las casas estaban bonitas, estaban preciosas, el carro a la puerta, el perro así sentado, ¿verdad? En la chimenea ahí diciendo: soy bien fino, Liverpool, la familia Liverpool, ¿verdad? Y era todo hermoso, todo bonito, todo bello. Bueno, la familia Neiman Marcus, para que me entiendan, los que no son mexicanos. Todo bonito, todo hermoso, nadie sabe, pero cuando vino la tormenta revela quién verdaderamente eres. La tormenta son esos problemas. Era la tormenta perfecta. Mientras el clima estaba bien, las dos casas se veían bien bonitas. Los dos hombres se veían exitosos, los dos tenían sus sueños cumplidos. Las dos familias se veían increíbles, el ministerio se veía que estaba prosperando, la sociedad se veía completa, pero cuando vino la tormenta, reveló quién eran. La tormenta es donde todo lo que puede salir mal sale mal.
¿Cuántos han estado ahí? Ayer estábamos tratando de poner lo de la predicación de matrimonios y todo se empezó a ir chueco. La computadora se apagaba, se prendía, me quiero ver la hora y ya no tenía pila mi reloj. Todo salió mal. Donde todo lo que puede salir mal sale mal. Cuando esto pasa en tu vida, se va a revelar dónde están tus cimientos y en dónde has cimentado tu vida. La diferencia entre estos dos hombres fue en dónde empezaron, en sus cimientos. ¿A quién estás poniendo en tu vida como cimiento de tu vida? Pero es que José Luis, tú entiéndeme. Yo soy un hombre solo. O sea, no tiene suegra, hijo. Ahora, la realidad es que tú y yo podemos arreglar los cimientos de nuestra casa antes o después de la tormenta, pero no durante la tormenta. Y muchos de nosotros queremos que Dios arregle nuestros cimientos durante la tormenta. No saben cuántas consejerías he dado, cuántas consejerías he platicado con personas que cuando tienen problemas se acercan a Dios y quieren pedir el consejo y quieren cambiar sus cimientos y están que no se, parecen que se los agarraron como perico a toallazos, hijo. Ya no ven lo duro sino lo tupido, hijo. Y llegan y por favor, pastor, y libéreme y sáquele los demonios, ya ándele, écheme agua bendita, ya no saben qué hacer, hijo. Hay gente que me dice, no, es que pues yo vengo con usted porque ya he probado todo y pues también me falta usted probar a ver si usted sí puede. Órele, póngame la mano, ándele, sáquela, arre burro, arre, ¿no? Me da risa porque de verdad me dicen eso y yo no me les quedo viendo así como que, pues gracias por considerarme, ¿no? Qué honor. Pero quieren que su casa se arregle ahí. Quieren cambiar su vida, su familia en medio de la tormenta cuando no fueron sabios para establecer los cimientos desde el principio. Hay gente que se siente ofendida con lo que uno dice y discúlpenme, pero no te sientas ofendido jamás. Y Dios sabe, y Dios está aquí presente. Jamás voy a predicar algo para lastimarte o ofenderte o evidenciarte. ¿Es para qué? Para que conozcas la verdad y la verdad te haga libre y vivas abundantemente. Yo tengo una política muy clara. Yo jamás usaré el púlpito para tirarte pedradas. Si te caen es porque Dios te está hablando. Mucha gente quiere a un Dios en medio de la tormenta y se preguntan ¿por qué todo está derrumbado en su vida? La respuesta es porque debemos echar los cimientos primero antes de que todas las cosas sucedan. Todos nuestros problemas financieros, emocionales, racionales, espirituales, materiales suceden porque no hemos echado el fundamento, no hemos echado un fundamento bíblico en nuestras vidas antes de empezar a construir y luego nos preguntamos por qué se está derrumbando todo. Sí, oyeron bien, fundamentos económicos, sociales, emocionales, físicos. Tienes que echar los fundamentos bíblicos en tu vida en cada área, en todas. Porque la palabra de Dios es el consejo integral de Dios para nuestras vidas. Ahora entiéndanme algo. Yo no estoy diciendo que cuando tú estás con Dios y cuando aplicas los principios de Dios y cuando echas los fundamentos correctos, los cimientos correctos, no significa que no vas a tener tormentas. Los dos hombres estuvieron en las tormentas. Pero la diferencia es que la casa de uno fue derribada mientras la casa del otro perduró. Casas que perduran es acerca de contestar la pregunta que hizo Dios a Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás? Es por esto que es crítico que como hombres entendamos que Dios nos creó antes que las mujeres porque en el diseño de Dios Él nos hizo a los hombres responsables de establecer los cimientos en donde se erguirían todos y cada uno de los edificios que se establecerían. Cuando los cimientos no son establecidos correctamente, las ventanas, las puertas,
Los techos van a tener problemas, ya que los cimientos no fueron establecidos según las especificaciones provistas por el constructor de constructores. Hombres, tenemos que levantar el nivel de excelencia al que Dios nos está llamando, para establecer cimientos sólidos, para que así podamos asegurarnos que cada uno de los edificios que somos llamados a erguir, a construir en nuestras vidas y en nuestra sociedad se mantengan firmes y sólidos, debido a que los cimientos en los que se erguieron fueron firmes y sólidos. Dios necesita que te levantes. ¿Dónde estás? ¿Haciendo tu voluntad o haciendo su voluntad? Hay 4 casas. Y esta parábola que leemos en Mateo, Jesús le está predicando a todos los que oyen estas palabras. Hoy me quiero enfocar en los hombres porque estamos en un tiempo crucial para nuestra sociedad, en nuestras naciones, en nuestra tierra que ahora es Estados Unidos. Y tenemos que levantarnos y ser y construir las casas correctas. Dejemos de construir en la arena. Mujeres, jóvenes, ¿en dónde están construyendo sus casas? ¿Qué es lo que creen? Es que ahora está de moda creer en la injusticia racial. No, no está de moda. La injusticia racial es una trampa para hacerte creer que eres una víctima y entonces inutilizarte. Porque te dice, tú eres una víctima porque eres de color, o tú eres una víctima porque eres prietito, eres una víctima porque eres asiático, eres una víctima, y los blanquitos son los victimarios. No. Yo sé quién soy. Como decía Sophie, yo sé quién soy. Y debido a que sé quién soy, puedo levantarme. Y hombres, ojalá hoy entendamos quiénes somos. Ojalá hoy entendamos que Dios nos está llamado a construir 4 casas, no solamente una. Tu vida, tu familia, tu iglesia, tu sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos estamos faltos? Hoy es el día de empezar a echar los cimientos para empezar a construir nuestras familias. Nuestra sociedad puede cambiar si tú y yo nos atrevemos a creerle. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús bien fuerte? ¿Por qué no? ¿Me permiten orar por ustedes, hombres? ¿Me dejan? Si quieren venir aquí al frente, pásenle aquí al frente. Córranle, hombres. ¿Por qué no pasan aquí arriba al stage? Vénganse aquí arriba, viendo para allá. Y si quieren ponerse un poquito más para atrás, así. Wow, denos un aplauso a esos hombres valientes. Don Zaragoza. Pásele, ayúdenme por favor con Don Zaragoza. Nomás tiene 80 años, ¿verdad, Don Zaragoza? Sí. Nomás 80. 15. Vente, mijo. Hombres. Matthew, Luis Daniel, vénganse para acá, por favor. Corran. Humberto, vente, brother. Ustedes también son hombres. Última vez que chequé. ¿Por qué no extendemos nuestras manos? Wow. ¿Saben qué me encanta? Come on, bro. Come on. Yeah, I'm gonna pray for all the men, so come here. Awesome. ¿Alguien más se me está quedando por allá? Ian. Yeah, the guys who are in the cameras, you can come. Ahorita. Qué increíble.
¿Cuántos de nosotros necesitamos empezar a construir casas correctas? Amén. ¿Saben qué? Hoy es el día en que podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por las casas que he estado construyendo incorrectamente. Perdóname porque he estado falto. Pero hoy nos levantamos como hombres. ¿Para qué? Para hacer las cosas correctamente, para empezar bien y terminar bien. Y Dios nos está llamando como hombres a ser valientes, a ser esforzados, a trabajar, a ser duros. Duros contra el pecado, duros contra Satanás, duros contra la tentación, que no nos dejemos. Para que Dios nos lleve a más, porque Dios quiere hacer algo increíble en los Estados Unidos a través de la gente hispana. Y Dios lo va a hacer. Porque de lo vil y desechado del mundo escoge Dios para asombrar a los sabios. Y si Dios escogió un chilango, pues te va a escoger a ti. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y mujeres extiendan sus manos a estos varones preciosos? Bueno, unos están medios feos, pero no importa, también extiendan sus manos. Preciosos delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Y oremos, dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mi negligencia. Hoy vengo delante de ti, Jesús. Hoy nos humillamos como hombres, Señor, y te pedimos que nos ayudes a construir, a ser sabios, a poner los cimientos correctos. Queremos que tú, Jesús, que tú que eres la roca, seas el cimiento de mi vida, de mi matrimonio, de mis relaciones. Ayúdame a construir mi vida, a construir mi familia. Ayúdame, Jesús, a construir la iglesia. Ayúdame, Jesús, a construir la sociedad en la que vivo. Hazme sabio. Dame una pasión por tu palabra. Y como aprendimos hoy en este pasaje, la diferencia entre estos dos hombres fue que aplicaron tu palabra, la vivieron, la pusieron por obras. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Papito precioso, tú sabes, Señor, todos estos hombres que están aquí. Hoy nos humillamos delante de ti, como dice tu palabra: si mi pueblo se humillase y orase y se volviese de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Señor, sana nuestra tierra. Perdona nuestra negligencia, perdona nuestra apatía. Perdónanos cuando hemos sido débiles. En el nombre de Jesús. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada familia que está rota. Ayúdales a restaurarles. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.